Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo puedo estar esta tarde predicando nuevamente el Evangelio del Reino, como acostumbro siempre con la Biblia en la mano. Hoy voy a predicar un tema de Biblia profunda que se llama Los Testigos de Jehová. Y lo voy a iniciar con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Voy a entonar una alabanza también, igual que la de ayer, de un autor bastante conocido en el mundo del Evangelio, que es el cristiano Akerles Ascanio. Esa alabanza se llama El Bautismo y dice: fui bautizado en el nombre de Jesús y fueron perdonados todos mis pecados. Cuando yo era un niño, solo mi cabeza me la habían mojado, cuando yo no sabía que era bueno y que era malo. Hoy me puedo dar cuenta cómo estaba engañado. El bautismo de niños la Biblia no ha registrado. Esa es una mentira que se han inventado. El bautismo es para aquellos que reconocen que han pecado. El bautismo en el nombre de Jesús es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón. Será salvo todo aquel que lo reciba. Es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre. Ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra. Jesucristo es fuente de vida. Lo que estoy cantando no es imaginación. Tengo muchos testigos que lo han predicado. Pedro fue uno de ellos, que allá en Pentecostés, por el Espíritu Santo, predicó la palabra con poder y fue muy claro. Aquella multitud estaba confundida cuando oyeron hablar del Evangelio de Cristo. Ellos todos dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo: en el nombre de Jesús, todos deben ser bautizados. El bautismo en el nombre de Jesús es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón. Será salvo todo aquel que lo reciba. Es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre. Ante Él se doblará toda rodilla,
de los que están en los cielos y en la tierra. Jesucristo es fuente de vida. Amén. Bendito el Señor. Así está escrito y lo hemos dicho varias veces. Como la Biblia está escrita de manera metafórica, hay que encontrar el sentido y el significado de lo que se expresa en ella. Y también hemos dicho que la Biblia hay que interpretarla de manera espiritual y no con los ojos de la carne, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, mientras que el hombre espiritual percibe las cosas que son de Dios y no es juzgado por nadie. Bendito el Señor. Así está escrito también. Claro, cuando yo lo he explicado, porque así se me dio a conocer. Cuando Cristo dijo, id a hacer discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro, cuando está lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, aparece en Hechos 2:38 cuando dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces fíjense ustedes que hay, digamos, 5 premisas. Primero, arrepentidos. Segundo, bautícese cada uno de vosotros. Tercero, en el nombre de Jesucristo. Cuarto, para perdón de los pecados. Y quinto, para recibir el don del Espíritu Santo. Ya hay una definición mucho más amplia de lo que es el bautismo, porque Juan nos bautizó en agua, pero Cristo nos bautiza con su nombre en el Espíritu Santo. Amén. Pero claro, yo fui bautizado a la manera o a la usanza antigua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres no conocían en su mayoría las Sagradas Escrituras. Y ellos, creyendo que nos hacían un bien, nos hicieron bautizar en ese nombre de la Trinidad. Pero no nos hicieron bautizar en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, y ese nombre yo lo llevo en la frente porque cuando yo entendí la palabra, me hice bautizar en el nombre de Jesús. Y me quité el remojo ese que me habían hecho en la cabeza. Yo, estando ya conocedor de la palabra y que sabía que había pecado y que me había arrepentido y tenía que arrepentirme, me hice bautizar. Pero claro, cuando uno tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, no tiene conciencia ni siquiera de lo que es estar vivo, mucho menos conoce el pecado, ni sabe qué es el pecado. Entonces uno a esa edad no tiene nada de qué arrepentirse. Y el bautismo es para los que saben que han pecado y necesitan arrepentimiento y por eso se bautizan. Amén. Bendito el Señor. Pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que su presencia esté aquí en medio de nosotros y sus bendiciones caigan sobre nosotros, porque nosotros sabemos que la palabra de Cristo se cumple. Y Él en Mateo 18:20 nos dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso nosotros, hermanos, digamos siempre que nos congregamos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo para que Él esté aquí con nosotros. Igualmente les pido nuevamente el favor que tengan la Biblia a su alcance para que puedan comparar o por lo menos anotar las citas que yo hago acá en la prédica para que las comparen con las que están en la Biblia y se den cuenta que yo no predico con la imaginación mía, sino con base y fundamento en lo que está en las Sagradas Escrituras. Pues bien, el tema de hoy, los testigos de Jehová.
es importante que lo sometamos y lo analicemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero en primer lugar, debo dejar muy en claro y debo confesar que yo creo en Jehová. Creo en Jehová. Porque sé que Jehová es el que está relatado en todo el Antiguo Testamento y es el que está reseñado también en el Evangelio de Juan, que fue uno de los que más claridad nos dio espiritual acerca del entendimiento y la comprensión de las Sagradas Escrituras. Claro que todos contribuyen, pero hay unos que marcan unas pautas que nos enseñan a desentrañar las Escrituras y a entenderlas de mejor manera. Entonces, pues bien, hecha la confesión de que yo creo en Jehová, porque en Juan 1, del 1 al 14, a nosotros se nos dice que Jehová, el nombre que Dios tenía en el Antiguo Testamento, ese era el Verbo. Y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 se nos dice que el Verbo, ese que estaba en el principio, que era Dios y que estaba con Dios, se hizo carne y vino al mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. No obstante que, como hemos explicado en ocasiones anteriores, a través de los profetas Dios mismo había dicho que venía. Jehová dijo que venía. Y ahora lo vamos a ver textualmente como lo dice en la Escritura. Pero además también debo confesar que mi fe en Jehová es la misma. Es la misma fe que tengo en Jesucristo. Porque tenemos que entender que el Verbo se hizo carne. Que no fue que Dios mandó ningún hijo, sino que el mismo Dios se hizo hombre. Pero lo que hay es que interpretar, o que Dios nos dé a nosotros entendimiento, conocimiento y revelación para que podamos entender. Porque antes esto era un misterio, pero ahora no. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la Escritura? En Juan capítulo 14, del 1 al 14, se nos dice: Jesús, el camino al Padre. Jesús, hombre, el camino a Dios, el Espíritu, el Verbo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice Jesús. No se turbe, sí, no te atormentes, no te asombres. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar camino para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, si sabes quién soy yo, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, oigan bien, le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es decir, dinos quién es Dios. Muéstranoslo. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Es decir, aquí está el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, el verbo de Cristo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Claro, cuando Cristo hablaba, era el verbo divino el que había dicho hágase la luz, y por eso cuando Cristo decía Lázaro levántate, los muertos resucitaban, porque el que estaba hablando era el verbo de Dios, el que hizo todo el universo, el autor de la vida y el consumador de la fe. Tú dices, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y si las mismas obras que yo hago le están indicando a ustedes que yo soy Dios hecho hombre. Porque el verbo que estaba en Jesús era el mismo que le dijo a Noé que construyera el arca, el mismo que le dijo a Abraham que no extendiera su mano sobre su hijo Isaac, y el mismo que le dijo a Moisés que se quitara las sandalias, porque la tierra que pisaba era tierra santa. Ahí es donde está, digamos, la falta de revelación en algunos, que bueno, bendito sea el Señor. El único que puede hacernos esa revelación es Jesucristo, porque Cristo está. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni el Hijo conoce, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y todo aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Está en Mateo 27, 17 o 17, 27, algo así. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, esto es por revelación. Esto no es por enseñanza, ni por doctrina de hombres. Porque si Dios no te revela, las cosas son mucho más difíciles y casi que imposibles de entender por uno mismo, no creo. Entonces, todo viene concatenado. Porque, ¿qué decían los profetas de antes? Y más que todo, el profeta Isaías, que es quien anuncia todas estas cosas. Dice en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, dice Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Y cuál era el siervo? Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El espíritu de Dios, el espíritu de Jehová estaba en Cristo. He puesto sobre él mi espíritu. Entonces, nosotros, primero que todo, debemos saber que Dios no toma al hombre por sorpresa. Dios le avisa, le profetiza a través de sus escogidos.
Dios no actúa de manera intempestiva, sino antes nos anuncia lo que va a suceder. Él no toma al hombre por sorpresa, sino que el hombre actúa bajo la advertencia. En Génesis 2:16 dice: Jehová mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios le habla primero al hombre y le anuncia y le advierte. Claro, sabemos entonces que la mujer Eva, tentada por la serpiente antigua o Satanás, comió y dio también de comer a su marido, y él comió así como ella. Luego Adán transgredió la prohibición, y esa prohibición lo llevó a la desobediencia, y la desobediencia se extendió a todos nosotros. Por eso es que el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces así también hizo Dios cuando decidió venir al mundo. Primero escogió un pueblo para sí, al pueblo de Israel, y a ese pueblo le reveló mediante profecías en Isaías y en Jeremías cuáles serían los acontecimientos previos a su venida. Digo, voy para allá para que me conozcáis. Ahora verán. Entonces, a través del profeta Isaías, Jehová, después de haber hecho durante 40 años en el desierto maravillas, milagros y proezas, le hizo también al pueblo judío grandes revelaciones. Y en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, le profetiza diciendo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oigan bien, empecemos por ahí. Lo que traduce Emmanuel es Dios con nosotros, no el Hijo de Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Ese verbo que dijo, hágase la luz, ese verbo vendría a nosotros. Ahí empezó el anuncio. Y la Virgen concebiría sin llegarse a hombre alguno. ¿Por qué? Porque Dios no podía ser engendrado por varón alguno sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenía Dios? Poder. ¿Qué tiene Dios? Poder. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, bendito sea el Señor por su poder. Porque Dios, al no poder ser engendrado por varón, Él mismo, por el poder de su Espíritu Santo, se emitió, digámoslo así, se autoengendró en el vientre de María, y nadie podía estorbarlo. ¿Por qué? Porque escrito está, dice Jehová, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Como acabamos de leerlo en Isaías. El Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal? Que la Virgen saldría embarazada sin haber sido tocada por varón. Entonces, Dios nacería en forma de hijo, en carne, hecho hombre. Pero no es que Dios sea uno y que el Hijo sea otro, no, es Dios mismo, el verbo hecho carne.
esa es la interpretación correcta que yo entiendo y que me fue dada a conocer, porque yo era tan ignorante y de los más ignorantes del mundo en este tema. Pero cuando leí esa parte, ahí fue cuando a mí me vino la revelación. Yo no vi ángeles, lo he dicho, ni trompetas, ni coros celestiales, yo no tuve visión, yo no tuve nada de eso. Yo lo que tuve fue revelación de la palabra. Y cuando yo leí, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre, y vimos su gloria, ahí entendí yo que el que se había hecho carne era el mismo Dios. Porque está escrito, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, luego el que se hizo carne fue Dios. Así de sencillo lo entendí. Entonces, a renglón seguido, en el mismo Isaías se nos dice, es decir, en el capítulo 9, versículo 6, Jehová también le profetiza a Israel y le dice, ojo, porque un niño nos es nacido. Y sí, ahí va un niño para allá. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, Jehová primero le dice que la Virgen va a concebir un hijo sin ser tocada por varón, y ahora le está diciendo a Israel que van a nacer un niño. Es decir, voy en forma de hombre, voy en forma de hijo. Y cuando nazca este niño, con todos esos títulos y honores, le dice a Israel, sabrás que soy yo, que yo soy. ¿Por qué? Porque el pueblo escogido por Jehová fue Israel. Y solo a este pueblo judío, Isaías, ¿cómo es? Jehová le dice en Isaías 43:10, a ese pueblo, no a ningún otro pueblo. Dios escogió fue a Israel, no a ningún otro pueblo. Y a ese pueblo es que le dice la profecía Isaías 43:10 cuando les anuncia, vosotros sois mis testigos. Es decir, Jehová le dice a los judíos, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y fíjate, ese anuncio profético es para los judíos, no para ningún pueblo gentil, alemán, griego, colombiano, no. Ese mensaje profético es para Israel. Y por eso está en la Biblia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No obstante haberle dicho que venía. Entonces es claro también que ese pueblo escogido fue el único pueblo designado por Dios en calidad de testigo suyo. Y no ningún otro pueblo gentil del mundo. Y además les hace saber que los designa como testigos suyos para que cuando viniera al mundo en forma de hombre, lo conocieran, creyeran y entendieran que él mismo era. Es decir, para que se acordaran de esa palabra profética que acabamos de leer, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy.
Entonces el pueblo judío apenas debió conocer que ese era el niño, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no, lo entendió porque ya también estaba profetizado en Isaías 6:10 de que el pueblo judío iba a engrosarse en el corazón, iba a tener los ojos cerrados y los oídos tapados. En Dios no hay error, en Dios todo viene concatenado y todo está revelado porque ya no hay misterios. Eso era un mito antes, ahora no hay misterio y lo vamos a ver con la palabra de la Escritura. O sea, entramos entonces en materia y tenemos entonces que los pueblos gentiles del mundo solo conocimos a Dios, al verdadero Dios, después de que murió y resucitó Jesucristo. Luego, mal podrían llamarse algunos testigos de Jehová. Y repito que yo creo en Jehová. Lo que pasa es que hay que entender que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas y ahora el nombre es Jesucristo, por lo que está escrito y ya lo vamos a ver. Dice, porque los testigos, sí, si tú dices que tú eres testigo de algo, de algún acontecimiento o de un hecho, en materia jurídica, lo mismo que en la Biblia, los testigos son los que oyen y ven, no los que le cuentan. Y el que es llamado a declarar en calidad de testigo es porque ha visto o ha oído y le consta los hechos que va a declarar. Porque si no vio ni oyó y es llamado como testigo y declara sobre algo que no conoce, que no le consta, obviamente que su testimonio es falso. Continuemos y observemos que todo lo que proviene de Dios está perfectamente concatenado. Entonces Jehová, después de decirle a los judíos que serían sus testigos, en el mismo capítulo 43 de Isaías, pero en el versículo 19 les dijo, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Le pregunta. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, así como hice milagros ante tus ojos, pueblo de Israel, durante 40 años en el desierto, cuando Moisés sacó agua de la roca, cuando dividí el mar rojo, cuando hice llover maná del cielo, cuando hice caer codornices recién muertas, para que comieras carne hasta que te salieran por las narices, ahora, dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La venida de Dios al mundo, hermanos. Y en verdad que abrió caminos en el desierto y ríos en la soledad de nuestras almas. Luego que Israel escuchó estos anuncios proféticos, la pregunta que surge obligada es, ¿cuál era la cosa nueva que Jehová haría? Si ya les había dicho que la Virgen concebiría, que el niño nacería, lo nuevo que Dios iba a hacer tenía que ser sencillamente extraordinario. Y así fue, que el Verbo se hizo carne. Y consistía en que aquella voz que escuchó Noé, que escuchó Moisés y que escuchó Abraham, ahora vendría al mundo en forma de hijo unigénito, para que todos lo viéramos, lo conociéramos y creyéramos en él, y vimos su gloria,
como hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos como hijo, pero eso es verlo con los ojos de la carne, hermano. Voy a tratar de explicarme. Es como si yo le digo a mi hijo Armando, ves a Barranquilla, hazme un mandado, y vas y haces esto y lo otro, y cuando vengas me cuentas cómo te fue. No, eso no, la Biblia no puede ser interpretada de esa manera, con los ojos de la carne, no, porque como está escrito, la Biblia no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. Esto es por revelación, hermanos. Tenemos que entender entonces que el Verbo se hace carne en Cristo Jesús, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo y que tenía el Espíritu de Dios dentro, porque dice, he puesto sobre él mi Espíritu. Amén. Entonces tenemos también que solo el pueblo de Israel fue testigo de Jehová. Y solo al pueblo de Israel Jehová le dijo, oigan bien, aquí viene la cosa nueva. Antes era Jehová, pero el mismo Jehová le dice a Israel, cuando era esclavizado por el pueblo de Egipto, que lo hacía aullar, y por eso los israelitas blasfemaban contra Dios todos los días. Jehová dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es decir, si tú te llamas Jehová, ¿cómo así que vamos a saber tu nombre? ¿Por qué? Porque ahora viene en carne, ya no viene en espíritu. Como le hablaba a Moisés, a Abraham y a Noé. Ahora viene en carne. Y le dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es decir, ese día que Cristo nació, que Jesús nació, se cumplieron todas las profecías que están en la Biblia. Todas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías, hermanos y amigos. Y Él les dice, no me conoceréis. Si yo voy allá, no me vas a conocer. Y por eso les dice en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Alabado sea Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque, pues yo creo en Jehová, sé que el nombre de Jehová es Dios, pero que Dios hizo cosas nuevas, que vino hecho hombre y su nombre ahora es Jesús. Entonces cuando en Lucas 1:35 al 38 está escrito, respondiendo el ángel, le dijo el Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo, a María, oigan bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, el único ser que nació siendo santo es Dios, no hay otro. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero ya sabemos que el nombre era Emmanuel y que declarado es Dios con nosotros. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, Juan el Bautista, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Entonces, escudriñando las Escrituras, uno se entiende en el Espíritu qué es lo que representa esto, qué es lo que significa. Si María misma se declara sierva del Señor, entonces es porque es hija de Dios. Y sabemos que ella no es, ella es la madre de Jesús según la carne, pero no la madre de Dios, que es muy diferente. Porque Dios, hermanos míos y hermanas, Dios es el primero y es el último. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y para que María fuera, o sea, madre de Dios, María tenía que haber sido primero que Dios. Y eso no está escrito en la Biblia. Tengo que ir diciendo la verdad como decíamos en la alabanza de ayer. Yo no quiero entrar en discusión con nadie, pero yo tengo que predicar la verdad que Dios me dio a entender y a conocer. Entonces, primero entendamos que el Espíritu Santo es el poder de Dios y no una persona. Pues si fuese una persona, el Espíritu Santo, que se posaría en María la sombra, tendríamos que entender entonces que el Espíritu Santo tuvo sexo con María si fuera una persona. Y esto es absurdo y es una blasfemia, una gran blasfemia. Entonces, segundo, ha de entenderse entonces en el sentido espiritual. El Espíritu Santo, o sea, el Verbo, entró en el vientre de María y se encarnó, se humanó, se hizo hombre. Es por eso que en el Evangelio de Juan, del 1 al 14, se nos dice que el Verbo se hizo carne. ¿Y qué sucede ahí? Dice en la Biblia, esa es la extraña operación, la extraña obra de Dios, en que para nacer Dios no participó varón alguno sobre la tierra. ¿Por qué? Porque escrito está en la profecía de Isaías, en el capítulo 28, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. O no la ha hecho, o nosotros no sabemos cuál fue la extraña obra y cuál fue la extraña operación que Jehová hizo. Y la extraña operación era que el Verbo se haría carne, cosa que parece imposible a los ojos de la carne, pero que en el Espíritu está demasiado claro. Entonces, claro está que la palabra nos está indicando que con la venida de Dios al mundo, no solamente se realizó una obra y una operación extraña, sino que también esa obra y esa operación fue extraordinaria y fue vista por los ojos de los hombres. Tercero, es por eso que yo afirmo, y no porque yo sea caprichoso en decir cosas, porque esto no es mío. Escrito está, que la palabra se entiende por revelación del Hijo. Lo acabo de mencionar y lo reitero. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, esto es por revelación, hermanos. Pablo nos entrega en Romanos a nosotros la revelación. O sea, no nos lo dice así como yo estoy tratando de explicarlo de manera graneada, maicito por maicito, para ver si me hago
comprender, si tengo la capacidad de transmitir el mensaje de tal forma que pueda ser comprendido por ustedes. Pablo, en el libro de Romanos, porque él tuvo revelación directa de Dios, capítulo 16, 25 al 27 dice, ya cuando se despide en el libro de los Romanos, porque se llama así, salutación a los romanos, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se nos ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único, oigan bien, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Fíjese usted, ya el misterio que estaba oculto de tiempos eternos nos ha sido revelado. ¿Cuál era ese misterio? Que el verbo se haría carne. Y esa era la extraña operación, la extraña obra de Dios. Y por eso dice, al único, porque es que no son dos, padre e hijo, no, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ese era el misterio, que estaba oculto, pero que ya nos fue revelado y se nos ha dado a conocer a todos. Que Dios, el Verbo, se hizo carne y vino al mundo en forma de hijo, y en el mundo estuvo, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y los suyos no le recibieron, como está escrito en Juan 1, del 1 al 14. Pero los testigos de Jehová no han tenido esta revelación. O sea, los que se hacen llamar testigos de Jehová creen en Dios y yo creo en Jehová. Pero como todas las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Y él dijo, en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre porque yo, Jehová que hablo, estaré presente. Ahí está la revelación del misterio que estaba oculto de tiempos eternos. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque es un círculo bíblico que encierra una sola verdad. Y toda la verdad está en la Biblia, hermano. Y esto no es por imaginación, es por revelación. Entonces los testigos de Jehová, en mi criterio, no han tenido la revelación de ese misterio. Y tampoco entendieron el mensaje de Pablo. Cuando Pablo, ellos saben, antes se llamaba Saulo de Tarso, y fue instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los que más conocían la ley en Israel. Hechos 22, 1 al 16. Y por tanto, Saulo, habiendo sido criado a los pies de Gamaliel, predicaba el nombre de Jehová. Y a él no lo sacaba nadie de la ley. Y el que predicara el nombre de Jesucristo, ya sabemos, él lo perseguía, lo acorralaba, lo encarcelaba y lo mataba. Pero cuando él iba a Damasco, Jesús se le apareció. ¿Cómo se le apareció? Igual a como le dijo a Abraham, calafateate un arca. A Noé lo oyó, lo obedeció, pero no lo vio. Y cuando le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y cuando lo iba a sacrificar, le dijo, no extiendas tu mano sobre tu hijo Isaac, porque era el verbo, era Dios, el creador, el principio, el que estaba con Dios, el verbo, la palabra. Esa era la que tenía Jesucristo, la voz del Creador. He puesto en él mi espíritu. Entonces, Saulo de Tarso predicaba a Jehová. Pero cuando él fue tumbado al suelo por la luz y escuchó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó a tierra y preguntó, ¿quién eres tú, Señor?
Y le respondió la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oye, yo soy el mismo Jehová. ¿Por qué me persigue? Y entonces Saulo preguntó y dijo: ¿qué tengo que hacer, Señor? Yo: levántate, que yo allá te diré en Damasco qué es lo que tienes que hacer. Claro, cuando él entendió, cuando él confiesa ante Agripa, el rey le dice: yo no fui rebelde ante la visión celestial. Yo entendí que Jehová era Dios y allá mismo en Damasco empecé a predicar el nombre de Jesucristo. Pero a Pablo lo perseguían porque decían que estaba cambiando la ley y que estaba predicando un Dios diferente a Jehová. Entonces, nosotros, hermanos, que gracias a Dios sabemos por revelación que el misterio que estaba oculto de tiempos eternos era que el Verbo se haría carne, que Dios vendría al mundo en forma de hombre. Tenemos que hacer claridad, porque así como Saulo era testigo de Jehová y cambió a ser discípulo y testigo de Jesucristo, es porque entendió ese misterio que nosotros, gracias a Dios, hemos entendido también. Pero los testigos de Jehová no han entendido lo que les dije ahorita, que Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías y que por eso está profetizado en Isaías 43, 18 y 19. Así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice Jehová, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sobre esto hay que machacar para que podamos entender los milagros, las maravillas y las proezas que Jehová hizo. Después las hizo aquí como hombre, resucitando muertos, haciendo hablar al mudo, dándole la vista al ciego, caminar al paralítico. Y también trajo el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, la salvación por gracia, ya no por obras para que nadie se gloríe, sino la salvación por gracia, mediante la cual por la fe en Jesucristo podemos obtener la salvación y la vida eterna. De nada de eso se hablaba en el Antiguo Testamento. Por eso es que él dice: no traigáis, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, le dice a los judíos. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pues en verdad que las cosas viejas ya fueron. Y ahora todas son nuevas. Y por eso es que Jehová le dice a los judíos: ustedes son mis testigos. Pero ahora ya no son testigos de Jehová, son testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo nos lo dice en Hechos 1:8. Nos dice no solamente a los judíos, sino a todos los pueblos del mundo. Nos dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Fíjense, allá le dijo a los judíos: vosotros sois mis testigos. Pero ahora Jesús nos dice a todos los pueblos, incluyendo a los israelitas: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dice a nosotros los gentiles en el Nuevo Testamento? En Efesios la reconciliación por medio de la cruz. En Efesios 2, 11 y 12 se nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, oigan bien, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha en la mano en la carne, con la mano en la carne. En aquel tiempo, nos dicen a nosotros, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros los gentiles antes en el Antiguo Testamento ni por ahí nos mencionaban. Hemos sido llamados, hemos sido recibidos, y ha sido acabada la pared intermedia que nos separaba del pueblo judío por la muerte en Jesucristo, que rasgó el velo de abajo, de arriba a abajo, y derribó la pared intermedia que nos separaba, y de los dos pueblos hizo uno. Porque antes nosotros ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo, así como está escrito en Hechos 19, 2 al 7. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Entonces, hermanos, finalizo diciendo: hay que entender que estamos bajo las cosas nuevas, que las cosas viejas pasaron, que el nombre de Dios es Jesucristo, que antes fue Jehová, pero que el Verbo se hizo carne, vino al mundo como hijo, pero era el mismo Dios, el mismo que le había dicho a Noé: calafatéate un arca por dentro, el mismo que le había dicho a Abraham: no extiendas tu mano sobre tu hijo Isaac, y el mismo que le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra santa. No hay otro, ni hay dos, ni hay tres. Dios es uno solo, y uno solo su nombre, y su nombre es Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Si Dios quiere, el próximo sábado y el próximo domingo estaré predicando nuevamente el Evangelio con el tema que Dios ponga en mi mente y en mi corazón. Dios nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.